Hola, buenas. Vamos a dar inicio a este video que va a hablar sobre la clase virtual, la fase 3 del ciclo 3 y 4. Mi nombre es Mónica Caña, soy la tutora multiciclo que les hará la presentación de este video. Bueno, ustedes saben que nosotros siempre hablamos desde el territorio, desde las problemáticas que tienen nuestras comunidades. Entonces me gustaría, por favor, que pensaran la clase desde su propio contexto, ¿sí? Yo les voy a hablar de unos temas y me gustaría que ustedes vayan, ¿sí? Dando como un orden de las ideas a todas esas necesidades que hay en la comunidad y cómo este tema puede ayudar, ¿cierto? A solucionar eh, la problemática. Entonces, en este caso, la situación problema es: Jorge es un pequeño productor y su comunidad se encuentra en una situación difícil porque una multinacional de producción agroindustrial ha llegado a su municipio, afectando directamente la producción local y comunitaria, contaminando con fertilizantes, plaguicidas e insumos químicos sus afluentes hídricos y parte de los suelos. Los alimentos que consumen los pobladores han resultado contaminados por agentes químicos, ocasionando daños para la salud. ¿Sí? Esto es lo que pasa en este momento en la situación problema. Yo sé que esta situación nos toca ¿sí? A todas las personas de manera directa o indirecta. Entonces me gustaría, por favor, que pensáramos el siguiente tema a partir de esta situación problema. ¿Listo? Bueno, entonces el tema es la comunicación. El subtema son los elementos de la comunicación. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a narrar algo que me pareció muy importante resaltar, y es cómo desde la antigüedad ya se veía, ¿cierto? Cómo la comunidad o las comunidades eh, expresaban, querían comunicarse, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sabías que el hombre siempre ha creado formas de comunicarse? Las señales de humo que utilizaban los indígenas Siouxes en Estados Unidos se hacían a partir de grandes fogatas ubicadas en las colinas más altas. Con mantas iban variando las formas de las columnas de humo, las que cambiaban de color blanco y negro, según las hierbas que se utilizaran en el fuego. El humo podría alertar a toda una comunidad sobre un peligro. Entonces, imagínense desde ya cómo las mismas comunidades daban solución a esa problemática, que si iba a haber algún incendio, que se iba a, había alguna amenaza así. Entonces ellos se comunicaban, y no solo eso, sino que usaban otro tipo de herramientas como las hierbas para darle color a ese tipo de comunicación. Entonces, vean lo importante de la comunicación desde muy al inicio, antes del colonialismo. Entonces, son esas cosas las que nos llaman la atención. Listo, entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la acción de intercambiar información entre un emisor y un receptor, ¿sí? Entonces, cuando uno cambia información con otra persona, está haciendo el proceso de comunicación. Bueno, con los años la comunicación dejó de ser únicamente lenguaje, ¿cierto? Para convertirse paulatinamente en un medio de comunicación masivo y de mediación cultural, ¿sí? Entonces, digamos que en la actualidad disponemos de grandes medios de comunicación como la televisión, la radio, los periódicos, las revistas. Bueno, ya los periódicos ya prácticamente, digamos, han estado tristemente y ya se volvieron digitales, porque digamos que lo que hizo la tecnología sí fue suplantar muchísimo lo que fue el papel periódico. Entonces, lo que ya, si nosotros queremos ver el periódico, ingresamos a Google, buscamos las noticias locales y ahí nos salen todas las noticias eh, que queramos ver acerca del territorio donde estamos. Entonces, eh, la revista, la telefonía celular de la mano del internet nos informa sobre los grandes acontecimientos del mundo. Sí, entonces ellos se han vuelto elementos importantes para transmitir la comunicación,
¿cierto? Entonces es aquí donde yo los invito a ustedes a que hagan una reflexión personal de que comuniquemos desde y para el respeto, la tolerancia, y el respeto también a la diferencia, sí, al otro. Tristemente hoy con tantas personas, y hablo del globo terráqueo porque encontramos personas recónditas en el mundo expresando su sentimiento, y la idea es expresarnos, comunicarnos de la manera más dialógica y respetuosa posible. Entonces es una invitación, ¿cierto? Esa invitación la tenemos que hacer de manera personal, ¿sí? Cómo nos comunicamos, de qué manera yo quiero, ¿cierto? Y que el otro sepa que yo existo. Entonces, y de eso se trata, comunicarnos. ¿Qué pasa cuando no nos comunicamos? Lo decía hoy un estudiante en clase: profe, cuando no nos comunicamos la persona se vuelve nula, es como si no existiera, y es la realidad. Entonces el estudiante hablaba de que, por ejemplo, sea un caso de enfermedad, de algo, sí, que necesite una persona. Si no hay una comunicación, tristemente, eh, no nos vamos a dar por enterados de esa situación que está viviendo cada ser humano. Entonces la comunicación se vuelve un acto importante para cualquier tipo de relación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué son los elementos de la comunicación? Y los elementos de la comunicación son todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de mensaje que queramos transmitir, es importante entender que para que el mensaje sea lo más claro posible, existen este tipo de elementos. Entonces, en este caso, el emisor, ¿quién es? En este caso, por ejemplo, el emisor soy yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy el punto de partida de la comunicación de quien emite el mensaje, o sea, yo. Sí, que quiero darles una clase donde ustedes comprendan los principios y los elementos de la comunicación. Bueno, entonces ese es el emisor, el que da el mensaje. Receptor es quien recibe el mensaje del emisor. En este caso, ustedes, los estudiantes de la asignatura de español de ciclo 3 y 4, son los receptores, ¿sí? El mensaje es el contenido que el emisor quiere transmitir al receptor. En este caso es el desarrollo de la clase, es el desarrollo de las actividades, la explicación de las actividades. Bueno, el código es el conjunto de signos con los que se transmite el mensaje, ¿sí? Entonces, un ejemplo para entender mejor este código es nuestra lengua materna, o sea, su escritura, sus expresiones. En este caso, el código es oral porque pues lo que yo estoy haciendo es transmitirle vía oral, ¿sí? Les estoy hablando desde la oralidad. El canal es el medio físico por donde se transmite el mensaje, el emisor hacia el receptor, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo yo? A través de este video, a través de mi portátil, a través de mi celular. Contexto es el espacio-lugar donde se produce la comunicación. En este caso, es un escenario de aprendizaje donde todos ustedes son los estudiantes, la docente, entonces es un escenario educativo. Listo. Bueno, resulta y es muy importante que ustedes, por ejemplo, cuando estén leyendo, ojalá si tienen un libro en su casa o algún documento que no usen, señalen por favor los signos de puntuación. ¿Por qué son tan importantes? Porque cuando uno lee, uno identifica, ¿sí? Como las pausas que debe seguir al usar estos signos de puntuación y las expresiones que tiene que realizar. Y si no las usa, no hay una comunicación adecuada. Terminamos quizás diciendo otro tipo de cosas y no tenemos en cuenta estos signos de puntuación, entonces terminamos dando un mal mensaje, ¿cierto? Entonces ustedes en su casita van a sacar un cuaderno, una revista, un libro y van a identificar estos signos de puntuación. Entonces está el punto seguido, que es el que sirve para separar las oraciones que contienen pensamientos relacionados entre sí, pero no de forma inmediata. Entonces el punto seguido. Está el punto y aparte, que es el que marca el final de un párrafo. El punto y la coma, que es el que sirve para separar oraciones o frases largas que constituyen una serie o entre cuyos sentidos hay proximidad o semejanza. Y está el punto final, que es el que marca el final de un escrito, como dice la palabra. Listo, entonces es muy importante que aprendan
a usar muy bien los signos de puntuación. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a ingresar ya de una vez al desarrollo a la explicación de lo que son las actividades a realizar en esta fase, la fase 3. Entonces, la primera actividad consiste, entonces ustedes van a tener su cuaderno, ya saben que tienen que marcarlo bien organizado. Entonces van a escribir actividad 1. Listo, entonces van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. Hay 3 preguntas. La primera dice, ¿cómo eran las comunicaciones antes? Entonces ustedes van a escribir cómo eran las comunicaciones, ¿cierto? Yo recuerdo que en cierta época, ¿cierto? Había que esperar hasta cierta hora para poder ver los noticieros y ya no, ya tú con el celular escribes qué sucedió en mi comunidad, en Samana Caldas, en Armenia, Quindío y de una, listo. Entonces, segundo, ¿qué cambios se han dado en la comunicación? Entonces, ustedes van a escribir qué cambios se han presentado, ¿sí? A través del tiempo. Tercero, ¿qué noticieros oíamos o veíamos? La pregunta, ¿debemos creer todo lo que nos dicen? Y entonces termina un signo de interrogación aquí. ¿Por qué? Entonces, esa pregunta es de mucha reflexión. ¿Listo? Entonces, la primera actividad tiene 3 preguntas que deben responder. Bueno, actividad número 2. Pongamos en práctica lo aprendido. Entonces, escribe en tu cuaderno los elementos de la comunicación presentes en cada situación. Entonces, hay 3 situaciones presentes. Entonces, van a escribir ustedes en el cuaderno ¿cierto? Cuáles son los elementos, y ya saben cuáles son los elementos de la comunicación, que son código, emisor, mensaje, receptor, canal y contexto, de esos 3. Listo, entonces, ejemplo, la primera frase, la primera situación es, Jorge dice, necesito ir al pueblo, y Ana dice, ¿a qué va por allá mi hijo? ¿Sí? Entonces, esa es la primera situación. Ahí van a identificar el código, el emisor, el mensaje, el receptor, el canal y el contexto. ¿Listo? Así lo van a hacer con las 2 situaciones siguientes, que es el caso de doña María y el caso de don Pablo. Van a hacer lo mismo, a identificar código, emisor, mensaje, receptor, canal y contexto. La actividad número 3. Bueno, en esta actividad ustedes van a observar la caricatura y van a completar en el cuaderno lo mismo, van a identificar los elementos de la comunicación. Entonces, este caso es una caricatura, ¿sí? Entonces van a identificar cuál es el código, cuál es el mensaje, cuál es el receptor y cuál es el contexto de esa caricatura. ¿Listo? Bueno, y esta actividad es muy bonita, por eso les estaba hablando del tema de los signos de puntuación, porque al escribir una carta debemos hacer uso de ellos. Y esta carta es algo que nos va a permitir también, ¿cierto? Como identificar unas cosas muy bonitas que vivieron en su infancia. Yo sé que en muchas ocasiones la infancia fue muy dura, pero en este caso vamos a identificar cosas positivas, cosas bonitas que nos hayan sucedido. Entonces van a escribir una carta para ese niño interior que fueron. ¿Listo? Entonces van a tener en cuenta 4 cosas, 4 elementos importantes que están aquí en esta actividad 5 escrito. Primero, recuerda un momento de tu infancia que sea muy importante para ti. Imagina el niño que fuiste en ese momento, ¿sí? Entonces van a imaginar ese niño interior desde lo que son ahora como adultos. Segundo, en tu cuaderno haz un listado de las cosas que te gustaría contarle a ese niño, aconsejarle, expresarle a ese niño, ¿sí? O a esa niña. Tercero, organiza y une tus ideas para redactar la carta en tu cuaderno, ¿vale? Y cuarto, reflexiona sobre qué crees que respondería tu yo de la infancia a esta carta. Entonces van a hacer alguna actividad muy bonita, que es hacerle una carta a ese niño pequeño, a esa niña pequeña, y van ¿cierto? A generar cierto tipo de ideas que le permitan a esos niños también, ¿cierto? Estar ahí presentes, porque todos somos adultos, pero llevamos ese niño interior. Bueno, así y por terminado, ¿cierto? La fase número 3. Entonces,